Bienvenidos a una nueva edición de Seguimos. Hoy tengo el placer de compartir mi sofá con Marta Falcón, una mujer que ha enseñado y ayudado a empresas y personas a innovar, reinventarse y sobre todo a crear proyectos con más sentido. Y lo que más me interesa compartir con hoy, además de Marta, es hablar sobre su trayectoria profesional y sobre su visión, donde pone a las personas en el centro, en un mundo que nos invita a correr cada vez más. Bienvenida, Marta, Muchas gracias. y vamos a ello. Venga. Quería comenzar preguntándote un poquito más sobre quién es Marta. ¿Quién eres, además de ser una profesional como la copa de un pino? Por ejemplo, podemos comenzar, ¿cómo era la Marta de hace 10 o 15 años? Hace 10 o 15 años tenía o 25 o 30 y siempre, o sea, creo que considero que siempre he tenido como la misma esencia de base de muchas cosas. Pero es verdad que a nivel, como veo el mundo, como mi cosmovisión y todo esto, como que ha cambiado bastante. O sea, me considero incluso una persona totalmente diferente. Y en aquel momento me estaba buscando la vida, o sea, estaba trabajando en el extranjero, luego ya más cerca de los 30 volví a España y estaba como en una etapa muy exploratoria, pero porque yo también soy así muy de explorar, Mm. investigar y también conocerme a mí misma a través de distintas experiencias. Entonces, en aquel momento, esos 5 años por ahí, era un poco lo que hacía. Siendo ahora una persona bastante diferente, creo que la esencia sigue siendo la misma, pero ¿Sí? si me apura sigue siendo la misma de cuando era niña. O sea, es como que no ha Lo cambiado tanto. mantienes. Sigues Sí, siendo la niña inquieta. sí, totalmente, totalmente. ¿Y siempre has tenido claro el camino profesional que ibas a tomar? No, no, porque al final, supongo que te habrá pasado a ti, nos habrá pasado a la mayoría, cuando decidimos carrera profesional, yo en mi caso tenía 18 años, cuando acabé el Claro. bachillerato. Entonces, la decisión que tomé en aquel momento, que fue hacer diseño industrial, fue como que tenía todo el sentido porque mezclaba es una carrera que mezcla muchas cosas, mezcla Ajá. humanidades con ingeniería y física y también arte, estética, todo esto, ¿no? Para diseñar productos. Entonces, sí tenía sentido, viéndolo así como hacia atrás, ¿no? Porque precisamente esa unión de muchas cosas, esa dualidad, siempre me ha gustado, me considero una persona bastante dual en muchos sentidos. Pero luego, cuando sales al mercado laboral, es otra cosa el Claro. mundo, es que no tiene nada que ver. Entonces, cuando ya empiezas a trabajar, te empiezas a hacer muchas preguntas, te empiezas a cuestionar muchas cosas, empiezas como a coger otros caminos, a probar, bueno, esto de experimentar, ¿no? Que estamos hablando. Y de hecho en ese camino ya hice Service Design, que sí que es una parte del diseño, pero no tiene nada que ver con la de Claro. producto. Fuiste encauzando por diferentes caminos. Sí, sí, al Mm. final esta visión o modus operandi exploratorio siempre ha marcado bastante mi Mm. carrera. Y luego eso, ir probando, planteando mis propios proyectos, conociendo gente también y abriéndote un poco a conversaciones y tal, como que te empiezas también a conocer un poco más a ti misma, Mm. trabajando con clientes también. Entonces, bueno, he ido como abriendo caminos, pero a base de probar, Una la verdad. buscadora. Sí. ¿Y cuando eras pequeña, qué soñabas? ¿Soñabas ya, o sea, tenías algún tipo de sueño de a lo que te querías dedicar? No, yo cuando era pequeña lo único que quería era ser mayor. O sea, Y ahora quieres ser pequeña. no, 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 que va. Tampoco. Es como que estoy como en mi edad, como de sí. Ahora sí me siento Mm. como. Siempre era la típica niña que ya era señora. Pero una señora niña cuando era enana. No, o sea, era como un poco lo mismo, ¿no? De al final. Por eso te decía lo de la esencia. Soy una persona tan interesada por tantas cosas, que de niña era tan Sí. interesada por tantas cosas. Me gustaba tanto aprender que esa chispa no ha cambiado en mi vida. Entonces, era así, soñaba así, pero un día quería ser peluquera y al día siguiente profesora y al día siguiente quería la luna y era como todo muy cambiante, pero como ahora un poco también, la verdad. ¿Y cuál fue el primer gran cambio de tu trayectoria profesional? Em, Mi gran cambio, bueno, a ver, cuando el burnout yo creo que fue como el megapunto de inflexión al final, porque trabajas muchos años, aunque vaya probando Esto cosas. fue hace mucho tiempo. Sí, esto fue en 2021, o sea, hace 5 años ya, Ujú. hace ahora. Lo que pasa que es verdad que tardé 2 en recuperarme, entonces yo realmente me he vuelto como hace 3 a trabajar normal, entre Claro. comillas. Y yo creo que ahí fue el gran punto de inflexión porque al final, desde que empiezas a trabajar hasta que petas, en mi caso,
es como que vas construyendo tu camino y vas como probando muchas cosas, pero también es verdad que hay muchos aspectos externos que te afectan inevitablemente. O sea, Claro, vivimos una cultura concreta, recibimos unos mensajes concretos por redes sociales, entonces llegas a un punto en el que has conseguido un montón de esas cosas que te sí. habías propuesto y estás en una situación relativamente privilegiada además y dices, no sé qué hago aquí. Entonces eso fue como el gran cambio de como recoger cable y preguntarte, ¿pero realmente esto era lo que quería yo? Más allá de Sí, dejarte influenciar por cosas y por la supervivencia propia claro. del día a día, entonces te empiezas a hacer muchas preguntas incómodas y entonces ahí petas del todo porque no... Entonces ahí fue mi gran cambio porque al volver de ese burnout que eso tardé como 2 años prácticamente en volver a ser Y yo, eso fue como un mm, momento en el que tu cuerpo dijo hasta aquí, por sí, exceso de trabajo, estrés. sí, justo, porque, bueno, fue justo después de la pandemia, que fue ya de por sí traumática en todos los sentidos. Yo no hice pan, no hice yoga, no hice nada. Eso que, o sea, digo, a mí me debe un confinamiento porque yo trabajé más que nunca en el Claro, confinamiento. Entonces, fue un cúmulo de cosas. Primero, por mi parte, ir en piloto automático, tomar decisiones como prehechas, digamos, ¿no? O conseguir determinadas cosas que realmente tampoco me motivaban tanto, pero se supone que las había que conseguir. Entonces mi cuerpo llegó un día que dijo, mira, no. Y siempre lo cuento, el momento en el que me di cuenta de que no, bueno, ya no dormía por las noches, tenía un montón de claro. problemas de salud, pero me acuerdo, o sea, el momento en el que dije, esto tiene que parar, recuerdo recibir un mail, leerlo y no entender nada. Pero no porque estuviese en un idioma raro, No, sino porque no tenía yo ya, mi cerebro estaba tan frito que no era capaz de comprender el texto. Y ahí me acojoné. sí, Entonces dije, bueno, igual tengo que parar y recalcular qué estoy haciendo. sí. Mm, Y te tomaste un tiempo sí, para bajar todo. sí, sí, dentro de, bueno, siempre digo también de, al final haber trabajado como un burrito, pues cuando te vienen mal dadas, tuve ese privilegio también, que yo sé que es un privilegio, de que hay gente que es verdad que no puede parar Claro, y yo soy consciente de esa ventaja. Pero sí, paré y bastantes meses, casi un año, hasta que empecé a volver poco a poco y tal, porque tampoco estaba del todo claro, recuperada. Y claro, es lo que te digo, te empiezas a hacer como muchas preguntas incómodas, te tienes que empezar a hablar con honestidad también a ti misma, ¿no? De, mm, bueno, pero realmente esto, ¿por qué lo hiciste? O esto, ¿por qué no lo hiciste? Esta oportunidad, ¿por qué la dejaste escapar? Y esta, ¿sabes? Te empiezas a hacer como sí. muchas preguntas y es un momento muy incómodo, además. Muy incómodo, porque te tienes que hablar con la verdad y la verdad no siempre gusta. A una Claro. misma me A una refiero. misma, sí. Mm, Hay que ser honestas a veces y sí, duele. sí, muchas veces es como, ¡fua! Y vamos a hablar un poquito más de esto en la parte de reinvención más Vale, tarde. Y ahora quería preguntarte, ¿qué te ha enseñado a emprender sobre ti misma? todo, o sea, todo, Llevas siendo absolutamente. emprendedora desde hace muchísimos años. Desde 2013, finales del 12, principios de los años, un montón de años. Sí, Sí. O sea, para mí es un máster de vida. Siempre lo digo que mi desarrollo personal está totalmente ligado a mi emprendimiento, a mis emprendimientos, a las distintas cosas que hice, porque son retos diarios en los que te claro, pones a prueba y muchas veces al límite a ti misma en cuanto a habilidades, en cuanto a tomar decisiones, en cuanto a evaluar riesgos muchas veces, que luego lo aplicas a tu vida en general, claro, ese tipo de mindset o de mentalidad, como le quieras llamar. Entonces, para mí, si no hubiese emprendido, yo creo que siento que hubiese sido como mucho más lento mi desarrollo personal. sí, Entonces, me gusta como retarme a través de mis propios proyectos. Entonces, es que a todos los niveles, te diría, a nivel confianza en mí misma, conocerme, habilidades, por supuesto, estar más abierta a un montón de cosas. Entonces, sí, para mí emprender es, mm. o sea, a quien le apetezca y le pique, que lo haga. ¿Consideras que emprender es para inquietos? Sí, emprender no es para todo el mundo, desde luego. No, no, es una cosa de que, además, sobre todo cuando empiezas, es que un día estás dando soporte al cliente, al día siguiente estás haciendo factura, o sea, no tienes Claro, equipo, entonces estás haciendo tú todo. Entonces, tienes que tener como interés de verdad, genuino, que tengas ahí como en el corazón de ponerte a prueba muchas veces. Entonces, claro, si es una persona que prioriza la estabilidad por encima de todas ya, las cosas, que le gustan todos los días más o menos iguales, predecibles, pues no es para ti, no. no es para ti.
porque te vuelves loco. No, no, te tiras por la ventana al día siguiente. No, no, Y imposible. para quien no te conozca, ¿cómo explicarías hoy lo que haces? Ahora mismo estoy centrada en hacer mentorías para emprendedores, para quien quiera montar un negocio o quien lo tenga y quiera cambiar y transicionar a otra cosa. Y tengo mentorías para quien quiera tener una marca personal estructurada y saber comunicar desde ahí. Entonces, principalmente lo que hago son mentorías para eso, ¿no? Para gente que quiera vivir de lo que le gusta, lo que pasa que necesita estructura, necesita foco en un proceso claro, etc. Entonces estoy ahí como centrada. Y además, tengo desde el último año más o menos, estoy como muy metida en la gente multipotencial, porque creo que somos, yo tardé bastante tiempo en Sí. darme cuenta de que era multipotencial, ¿no? Yo soy inquieta, no sé qué, pero multipotencial es esto de que no solo te interesan muchas cosas, sino que eres capaz de unirlas entre ellas, ¿no? Entonces haces, no sé, programación, pero lo unes con, no sé, historia del arte. Sí. Y luego eres DJ. Exacto, exacto. Sí. Y vas sacando como el producto de las uniones de muchas disciplinas, ¿no? Y eso es muy bonito, es muy interesante y se resuelven problemas desde puntos de vista totalmente nuevos, que es precisamente lo que más falta hace en los tiempos en los que vivimos. Sí. Entonces, la gente que me llega es así, pero de siempre. Lo que pasa que no, como que no le había encontrado el patrón hasta hace relativamente poco. Digo, claro, es que yo soy así y la gente que viene y que emprende normalmente tiene mucho de esto. Sí. Entonces estoy como muy centrada también ¿cómo se dice? Quitarle estigma, desestigmatizar, creo que se Sí. dice, a las personas que como nosotras somos inquietas, multipotenciales, multiapasionadas, que está bien. Pero es que no es que esté bien, es que somos más No somos necesarias que nunca. divergentes. No somos divergentes. Somos más necesarios que nunca, porque los Sí. problemas que tenemos ahora mismo tienen muchas variables y hay que verlos desde ángulos muy diferentes. Y no todo el mundo, una persona súper especializada, que es lo que hasta nada nos vendían que teníamos que Sí. ser, súper especializados en una cosa, ese tipo de problemas con muchas variables no va a saber resolverlos. ¿Hay que especializarse para cosas? Claro, a mí si me va a operar alguien del corazón, por favor, Claro, que sea una sí. persona que esté especializada en esa movida. Que no luego toque el violín y haga mil cosas al mismo tiempo. Exacto. Sí. Pero para muchas otras cosas sí que hay espacios para personas, y sobre todo para personas que quieran crear proyectos a través de mezclar sus cosas y unir sus puntos. Y salen cosas, a mí me llegan clientes con unas movidas súper interesantes de proyectos. Así que estoy como muy centrada en Qué esa bien, qué parte. interesante. Mm. ¿Y qué momentos te han hecho crecer más como persona en tu vida? Sobre todo los malos. O sea, creo que esto es una cosa como muy popular y muy cliché, Sí. pero el del burnout, por ejemplo, que lo pasas fatal, o sea, yo lo digo ahora, una vez ya pasado, obviamente, es como es lo mejor que me ha pasado en la vida. Porque es que si no me hubiese pasado, ¿cuánto tiempo más Claro. hubiese tirado por un camino que no acababa de ser el que era para mí? Entonces, sí, siempre así de los malos, que te ayudan un poco a pararte y recalcular, siempre has salido reforzada, siempre, siempre. ¿Y consideras que del burnout volvió otra Marta? Sí, claro. Sí. De hecho, una de las cosas que más me costó, por lo menos a mí, es hacer el duelo con la persona que ya no eres. Y eso es una movida muy loca, porque tu cabeza es como tira para un lado, que es como el automático, pero tú quieres tirar para otro. Y lo difícil ahí también es, ya no soy así, ya no soy tan, mira, muy autoexigente, muy rollo productividad, como todo muy ordenado, muy cuadrado y tal. Que bueno, sigo siendo, pero no extremadamente loca como antes. Y entonces, como vale, ya no me identifico con esto, pero entonces ¿con qué? Claro. Entonces ahí hay un vacío. Sí. Y Tienes una nueva identidad. pero no sabes cuál es todavía. Exacto. Entonces dices, ¿y si me caigo mal? Es como, es un limbo muy raro que estás ahí, pero bueno, hay que navegarlo y llegar al otro lado. Y Es un desierto que hay que atravesar, ¿no? sí, totalmente, Qué, totalmente. qué interesante. Y vamos ahora con esta parte donde ha aparecido una nueva Marta, que es una reinvención sin perderte. ¿Y crees que reinventarse nace más del deseo o del dolor, como hemos visto? No sé, siento como que cada persona al final le puede llevar cualquiera de las dos cosas a la reinvención. Pero es verdad que de la gente que me llega, incluida yo misma, sale de haberse pegado algún tipo de hostia o algún desencanto, alguna decepción
o algunas expectativas no cumplidas, normalmente es como de, ¿sabes? Te dan así de Claro. repente Y con el muro despiertas. Es y como, dices, ¿a dónde iba yo? Por aquí. Entonces, en mi experiencia y la de mucha gente que acompaño, sí, pero supongo que lo del deseo también habrá gente como que diga, no sé, trabajo en un banco, pero es que me motiva más tocar la flauta. Claro, Bueno, pues pues no sí, sé, igual no te ha tenido que pasar nada, pero de repente te empieza como te nace algo ahí, ¿no? Es más fuerte que tú muchas veces. claro. Pero sí que es verdad que en mi entorno, por lo menos, o la gente que me llega es más el desencanto que el deseo. Mm. Pero bueno, supongo que habrá las dos vías. Espero. Espero que alguien no empiece como esa Exacto. reinvención de un sitio tan oscuro. ¿Qué parte de ti has tenido que soltar para evolucionar? Sobre todo, y aún estoy en ello, o sea, no voy a decir, no, ya la dejé atrás, no, o sea, el tema de la autoexigencia es mi movida. Es una cosa de, creo que es muy generacional también, ¿no? De bueno, personas nacidas entre 80, 90, Mm. por ahí. Los millennials somos Sí, los así. millennials tenemos esa tara de esa autoexigencia, ese sentido de responsabilidad, por supuesto, la cultura del esfuerzo y toda esta historia. Entonces, el tema de la autoexigencia y también la gente a la que mentorizo es como, es que sé más o menos por dónde vienes, porque nos pasa a muchas personas. Y sí, es como la cosa con la que más he batallado siempre, la verdad. Y bueno, me falta y siempre al final la cabra tira al monte y tienes como que Claro. frenarte. Pero sí, yo creo que es lo que más me ha costado ¿Y siempre. utilizas alguna técnica cuando aparece esa autoexigencia? Algo que podamos aprender todos, los que nos pasa. Es que yo hago journaling todos los días. Vale. Entonces, para mí es como mi autoterapia diaria. Todos los días tampoco, pero gran parte de los días. Porque ahí es como un diálogo conmigo misma de lo de la honestidad que hablábamos antes, ¿no? Mm. Necesito como tener ese diálogo e indagar un poco ahí en esos pensamientos que te vienen de, no, es que esto lo tienes que hacer así y tal, como esos pensamientos rígidos que te vienen muchas veces. Entonces los descargo ahí e intento reírme de ellos un poco, Claro. porque es como, a El ver, humor nos ayuda muchas veces. sí, claro. Entonces escribirlo me hace verlo como con más claridad. ¿Y hay momentos en los que sientes que ya no encajas en la vida que habías construido? O sea, antes del burnout sí, o sea, ahí es como totalmente, y a partir de ahí es verdad que, claro, he cambiado tantas cosas, he tomado tantas decisiones que ya no siento como que no encaja, al contrario, es como que me siento más cómoda que nunca en esto. Pero sí que es verdad que también la gente que somos así multipotencial, inquieta, yo creo que es cíclico. Como, de hecho, ahora estoy pasando también un momento así raro que estoy como no es que no encaje en la vida anterior, pero es como también te vuelves a hacer Una preguntas metamorfosis. y Vas a sacar un nuevo sí, disco. algo así. Pero como que te vuelves a hacer como preguntas y tal. No es tanto una cosa de no estoy a gusto, sino que es una cosa de que hay algo que no encaja y no sé qué es. De Sí. hecho, me fui a Italia un poco hace un par de meses a estar allí un mes como, es que hay algo que no es, ¿no? Y personalmente creo ahora que va por el tema más de que me mueve mucho como que este tema que hablábamos, ¿no? De que la gente se pone objetivos que no son propios. Claro. Entonces me gustaría como empezar a hacer algo en ese sentido como para reforzar el trabajo que ya hago, esto Ya que haces, hacíamos claro. de mezclar cosas, Sí. me está como moviendo a hacer algo por ahí. Entonces, bueno, yo pienso que es cíclico también esto de las metamorfosis Claro. en los perfiles como el nuestro. Como dicen, que hay como ciclos en la vida, pues, y Sí, cosas que se repiten sí, es hasta que verdad. aprendes, pero yo creo que no es que aprendas, es que se vuelve a repetir. Claro, se vuelve a repetir, pero tú pasas de otra manera por ahí. Ya Claro. siempre ya tienes otras habilidades, ya tienes otra manera de pensar, Mm. ya vienes de vuelta en muchas cosas. Entonces, Exacto. que mucha gente dice, joder, me está volviendo a pasar esto. Bueno, no es malo, pero es que tú eres otra persona. Entonces, la situación la afrontarás de otra Sí. manera también. Tendrás más herramientas o más habilidades para afrontar ¿Y ese. crees que cuando te vienen así ese tipo de intuiciones, la impulsividad te ayuda de alguna manera? Em, Claro, es que la impulsividad malentendida no creo que sea bueno No, para claro. casi nada. En plan, me rota hoy por la mañana hacer esto y a lo loco. O sea, yo de hecho no soy una persona de ir a lo loco. Me gusta como, aunque sea párate 5 minutos, Sí. respira tal y entonces sí. Pero sí que es verdad que creo mucho en la intuición. Mucho incluso lo más básico de es que me tiene pasado. A veces estar en una reunión hablando con una persona y se te revuelve el estómago. Y no pasa nada, la reunión no te están diciendo nada raro, no te está tratando mal, No. pero hay algo que no, que tu cuerpo te dice es que Sí. no te metas en este proyecto. Sí.
Y todas las veces que no le he hecho caso a ese revoltijo de Sí, tal, me he equivocado. O sea, sí, entonces creo mucho en ese tipo de cosas que es simplemente estar atenta a una misma, que igual tienes aquí un pepito grillo diciéndote, tía, igual no, ¿eh? Y luego te metes porque sobre el papel está todo genial y luego dices, pues sí, la verdad, que era verdad. no. Tenía que haberme escuchado. Sí, exacto. ¿Y cómo crees que podemos, bueno, que una persona puede saber que una etapa ya terminó? Yo creo que es cuando te duele más seguir ahí que cambiar o algo así, ¿no? Yo es verdad que no espero que me duela tanto, soy más de, no, siento que ya por aquí no es tan así y voy a hacer cambios o ajustes. Muchas veces no es tampoco el cambio radical de Claro, tal. Muchas veces ni siquiera se ve desde fuera los cambios que hagas, o son más internos o más personales o lo que sea. Pero cuando te empieza a doler muchísimo sí, mantenerte donde estás, hostia, yo me pararía ahí a ver qué pasa y a replantearme cosas o tomar decisiones claro. o sí, pero cuando te pica mucho, Dices, aquí ya no, hay que aquí ya hacer no. un cambio. Exacto, sí. ¿Y qué significa realmente para ti reinventarse? Es que es un concepto como con tantas facetas, ¿no? Porque hay mucho de habilidades, hay mucho de aspectos personales de en qué crees, en qué no crees, pero yo siempre lo llevo mucho a la parte de la visión, el discurso propio, que es algo que pienso que todo el mundo debería tener suyo, pero que además de tenerlo, debería de ir cambiando, porque tú vas evolucionando. Evolucionando. Entonces, para mí reinventarse es como esa parte de ¿sigues viendo tu sector o lo que haces o el mundo en general como lo veías antes o no? Entonces, cuando es que no, es como, vale, pues entonces hay que hacer un shift, ¿no? de cambio. Y en esa reinvención es también eso de reevaluar habilidades, reevaluar dónde estás, qué estás haciendo. Es un poco escáner completo a tu situación actual y revisarlo. Pero sobre todo yo lo uno mucho a esa parte más filosófica de cómo estás viendo el mundo, cómo quieres contribuir tú en tu sector, en el mundo, en el trabajo que hagas. Y si cambia la forma que quieres Sí, contribuir, pues entonces igual necesitas otras claro, habilidades, otros contactos, otra forma de trabajar, mudarte, yo qué sé. claro. Reinventarse requiere ciertos cambios. Sí, Adquirir totalmente. habilidades o cambiarse de lugar, porque al final Sí, es difícil seguir siendo la misma persona en el mismo lugar. exacto, sí, totalmente. Sí, es muy difícil. Y vamos ahora con una parte que me apetecía mucho, éxito, presión y agotamiento. Buah. Aquí, aunque nos hemos adelantado a hablar del burnout, ¿por qué crees que tanta gente exitosa está agotada? A ver, yo siento que es un poco lo que hablábamos antes de haber tomado muchas decisiones o haberte puesto muchos objetivos que igual no te importan nada o muy poco. Entonces, cuando los consigues y ves que te has esforzado muchísimo, bueno, cuando los consigues o casi los consigues o los consigues parcialmente, da igual, y ves que tu coste emocional, de energía, de incluso a veces, yo qué sé, no ver a tu familia, no ver a tus amigos, Claro, todo esto, ha sido tan brutal y has llegado más o menos a eso o estás ya en camino de eso y ves que no realmente no te motiva o no era para tanto, no te ha cambiado la vida como pensabas o lo que claro. sea, es una decepción muy tocha. Entonces, claro, puedes tener éxito como entendido Mm, como el éxito este común y cotidiano que entendemos, pero tú te sientes igual, o vacío o mm, vacía, o entonces, claro, ahí te quedas sin energía, sin nada. Yo siento que va un poco por ahí. mm. Bueno, pues ya que hablamos de éxito, te hago una pregunta que yo le hago siempre a todo el mundo, a todas las personas que están a mi alrededor. ¿Qué es para ti el éxito? Para mí el éxito es hacer lo que te dé la gana y estar en paz con ello. Es como esa parte de valdrá más o menos, servirá más o menos a la gente, que obviamente vas a poner toda tu Claro, intención en que sirva y tal, pero es esa parte de que tú sientas que estás haciendo lo que para ti es lo correcto. Incluso si no eres eso, la persona más exitosa del claro. mundo, entendiendo éxito como Que no esa hace idea falta y ser el tal. número uno para ser exitoso. No, pero puede ser el número uno de tu casa y está perfecto, no, Mm, no pasa nada. Y eso es lo que, y estar en paz con ello es como, yo siento que estoy haciendo lo que tengo que hacer ahora mismo en esta etapa de mi vida y creo que esto es lo correcto para mí y para lo que puedo aportar y estoy en paz con ello. mm, Eso para mí es lo clave, ese estado. qué bueno. ¿Y crees que hemos romantizado la idea
que se nos ha inculcado tanto de hacer más, de ser productivo. Sí, claro, claro. Siento que estamos también un poco de vuelta, porque sobre todo la gente a la que mentorizo es una conversación que tenemos con bastante frecuencia. Yo misma estoy ya también de vuelta de esto, de que al final la cultura del esfuerzo nos ha hecho muchísimo daño. Sí. Es verdad que generacionalmente es una idea que ha ido cambiando, pero bueno. Sí, claro. O sea, yo creo que nos hemos metido ahí una cosa de que si trabajas más éxito vas a tener y cuantas más horas le metas. Y no es verdad, es que otra vez depende de lo que sea éxito para ti. Claro. Y igual el éxito para ti es simplemente, yo qué sé, poder recoger a tus hijos en el cole. Pues perfecto, pero eso Claro. es otra cosa, es distinto al mío ya, entonces tu idea. Entonces sí creo que nos han metido como mucho esa idea en la cabeza de que cuanto más trabaja, o si no tienes éxito es porque no has trabajado lo suficiente. Son como mensajes que están por ahí o han estado muchos años en redes sociales y al final calan. Es un poco lo que quizás crees que esperan de ti. Y de ahí el tema de la ambición, ¿cómo crees que podemos distinguir ambición de autoexigencia destructiva? O sea, yo siento que las cosas que ambicionas como que te nacen, ¿no? Es como que no lo puedes evitar. Lo harías incluso aunque... Gratis. Sí, por hobby, porque te Sí. mueve, porque te nace de alguna manera. Y la autoexigencia yo siento que no viene desde ese lugar, viene más desde el forzar cosas o desde el, bueno, es que yo dije que iba a hacer esto, entonces me esfuerzo a hacerlo aunque no quiera. Lo voy a hacer aunque no tenga ganas, ni... Claro. Bueno, eso ya es más de disciplina, pero aunque me haga daño. Sí, aunque no sepa ni siquiera muy bien por qué lo hago, pero me he dicho que lo iba a hacer y lo voy a hacer, ¿no? Y obviamente, pues habrá días que te apetezca más o menos hacer lo que ambicionas, pero te nace, yo creo, desde otro lugar, de más de un movimiento interno que te tira hacia ese sitio que quieres conseguir. Y bueno, esta pregunta ya nos la hemos saltado, que te quería preguntar que cuáles fueron las señales que te dijeron que necesitabas bajar el ritmo. Bueno, yo creo que el no dormir por la noche es como la gran señal de todas. Yo es que fui juntando como muchos problemas de salud en el transcurso de un año. El no dormir fue como el último ya y el de la comprensión lectora fue te acojonas. Ahí sí que te acojonas de verdad. Entonces, sí, porque dices, ¿qué me está pasando? Sí, porque, y de hecho yo paré sin saber qué me estaba pasando. En aquel momento no se hablaba tanto de burnout. Ahora está más de, bueno, la conversación. De hecho, hasta hay gente que dice que lo tiene y yo, no lo tienes. Claro. También se está frivolizando a veces con ese término, ¿no? Y sí, acarreas problemas de salud, obviamente tienes el sistema nervioso frito, cosa que yo tampoco sabía. Yo de hecho era la típica persona que frivolizaba con el estrés, la gente hablaba de estrés y yo decía, es que no sé de qué, no sé qué es eso, o sea, no sé qué habla la gente. Claro. Y sí, son como síntomas físicos que te van dando señales y que yo en aquel momento decidí ignorar. Entonces, claro, cuando ya se te juntan todos, Claro. te gripas de todo. Y o sea, tuviste que ir al médico y esas cosas. Claro, sí, y sí, estar sí. a tratamiento Sí, y bajar el ritmo. A nivel físico estaba frita, claro, y a nivel mental también. Qué fuerte, ¿eh? Mm. ¿Y qué pasa cuando tu valor depende de producir? A ver, yo siento que el valor nunca depende de producir. El valor depende de que eres una persona valiosa y ya está, ¿no? Pero de hecho siento que esta unión de ideas es como bastante peligrosa. ¿Qué pasa? Que el producir sí que tiene que ver con facturar y con ingresar y con ganarte la vida y con moverte y hacer cosas y estar en proyectos y tal. Pero a mí personalmente esa asociación de ideas no, o sea, siempre me ha hecho como bastante daño. Sí. Y he tratado como de estos últimos bastantes años, ya antes del burnout, como de separarlo bastante. De producir está bien, mientras sea dentro de unos parámetros humanamente posibles. Sí. Está relacionado con conseguir ciertas cosas, ciertos objetivos pues, económicos, de estar en ciertos proyectos y tal, pero tu valor es otra cosa, que no necesariamente está unido a lo que produzcas o logros o dejes de producir, ¿no? Claro. Entonces también es un ejercicio que creo que deberíamos hacer todo el mundo, de sí, pero tú eres valioso o valiosa por otras cosas. Claro. ¿Y quién eres cuando dejas de correr? Claro, por ejemplo, cuando peté, fue un momento como también de vacío porque había estado tanto tiempo metida 24/7 en el trabajo que había descuidado muchas otras áreas de mi vida y cuando una gran área te falla y dices, bueno, voy a parar,
te das la vuelta y dices, "Ah, hostia, es que no tengo mucho más, porque he Sí, descuidado todo lo demás, ¿no? Entonces eso es un acojone cuando te pasa eso. claro. Y por eso siento eso, que sea lo que sea que quieras cultivar, también es un trabajo de constancia, ¿no? Yo qué sé, si quieres cultivar tiempo con tu familia, pues es una constancia también que tienes que meter ahí una energía en esto. O una afición o en Claro. cualquier otra cosa. Como si fueran parcelitas que tienes que ir regando para Claro, que es florezca. un poco esa, que no, tampoco son todas a la vez, porque parece que también se nos exige, ¿no? Es que tienes que ser, no sé, buena madre, buena hija, buena ciudadana, buena hermana, buena amiga, Ya. buena... Tampoco es eso, pero bueno, cada uno lo que le mueva. Mm. Y vamos a hablar entonces ahora de esta nueva forma de vivir y de liderar. ¿Crees que la calma se aprende? Yo creo que se tiene que aprender, porque sobre todo es un tema como tan cultural, esto de ir como las cabras por ahí danzando y saltando todos los días sin parar. Es una cosa que me sigue costando un poco, pero que sí que he tenido que aprender, sobre todo a nivel laboral y esto, pero en general en la vida, de no ir tan acelerada como que se me escapa algo o que no llegas a algo. Y sí, yo creo que es una cosa que se aprende y que se debe de aprender, porque hace bastante bien a la gente. Mm, Te ayuda a parar. sí. Y luego, en cuanto a las personas sensibles, que pienso que las personas multidisciplinares tenemos una parte muy Mm. sensible, puede ser una fortaleza. Sí, totalmente. A mí me costó mucho hacer las paces con mi sensibilidad, no sé si te pasó Sí, también, pero sí, totalmente. Es una habilidad súper potente si no reniegas de ella también, claro, ¿no? Porque parece que tiene como atributos negativos claro. Porque de, nos llaman intensos. claro, o bueno, como que en el ámbito proyectos profesional como que no aplica. Y bueno, yo no es verdad que no entro por la puerta diciendo soy súper sensible, No, claro. pero es una habilidad que uso ahí como, sobre todo en trabajos en grupo, en proyectos, Sí, cuando he facilitado grupos, sobre todo cuando trabajo para proyectos en corporate y tal, eh, usarla para decir, ah, mira, esta persona ha puesto esta cara porque está hecho un comentario, porque tal, entonces y me la pasó cabeza no para. esto, claro. Y en lugar de estar escuchando eso, estás analizando a todo el Claro, mundo. pero tú estás sacando un montón de información Claro, útil que luego te sirve para realmente hacer bien tu trabajo. totalmente. Sí, Entonces, bueno, es verdad que a mí me costó como hacer las paces con eso, porque al final venimos de que nos digan todo lo demás, sobre todo a las claro. chicas, Sí, eh, pero sí, totalmente, es un superpoder, que no tanta gente tiene tampoco y hay que explotarlo. hay que explotarlo. ¿Y qué crees que necesita hoy en día un líder de verdad? Uf, no lo sé, o sea, yo siento que se habla mucho de la empatía, por ejemplo, ¿no? Y no sé, luego a la hora de la verdad no es cierto que muchos líderes no la usan o no la tienen o es más que se tienen a la boca hablando de ese tipo de cosas y no. Entonces, al final, comunicación, hablar mucho con la gente, entender a la gente que llevas en el equipo y tal, si es que llevas un equipo, y hablar con las personas desde esa empatía, de ponerte realmente en los zapatos con Claro, quien estás hablando. Y luego a nivel más de líder de tu sector o referente o lo que sea, vuelvo a lo del discurso. O sea, para mí tener un discurso, el que sea, con tu mezcla de cosas que sea y tu ida de olla y tu hipótesis, pero como que tengas algo que estés comunicando permanentemente y que, bueno, que dé empaque un poco a lo que haces, para no tener que ponerte como una etiqueta muy rígida, pero hablar de eso, en qué es en lo que crees, ¿no? Y que la gente conecte contigo por ahí. O sea, para mí eso es como lo más importante. ¿y cómo liderar sin perderte a ti misma? Eh, o sea, siento que hay también una parte mucho o a mí me sirve de estar como muy conectada con tu voz. Por eso yo escribo mucho y como trato de dedicarme como ese tiempo a integrar mis propias ideas. Es que es muy fácil al final coger las ideas de otra Ah, persona claro, y contarlas pero tú. muy difícil hacer las tuyas si es Claro, copiado y sin más. claro, entonces en esa conexión con tu hilo de pensamientos, digamos, o de lo que vas aprendiendo, integrando tus propias experiencias también en ese discurso o en lo que comunicas y tal, creo que está como un poco la clave de no perderte tú, porque es que si no, si empiezas como a escuchar y a regurgitar Mm, de otros y tal, es que ahí te pierdes. sí. Tú, tu voz, tu discurso, tus ideas, tu propio trabajo, entonces ya eres una más y no haces nada. Entonces sí que para mí, por eso hago ese ejercicio como diario
O sea, por las mañanas escribo mucho yo qué sé, imagínate, estoy leyendo un libro sobre liderazgo, sobre, bueno, vale, he leído esto, pero ¿qué pienso yo? ¿No? Entonces me hago yo las preguntas, intento como también responderlas y eso me sirve mucho para no perderme yo en el proceso. Qué bueno, qué interesante. ¿Y qué has dejado de perseguir en tu vida? Muchas cosas. Empezando por estatus y este tipo de rollos, ¿no? O sea, por ejemplo, antes de petar, yo acabé trabajando con empresas muy, muy grandes y muy prestigiosas y todo el rollo, que estás allí y dices, hostia, pues qué guay, ¿no? Que esto es lo que yo quería conseguir, pero en verdad te vas como desencantando de muchas cosas y es cuando te haces todas estas preguntas y tal. Y ese tipo de rollos, ese tipo de idea de éxito enlatado de hace muchos años que para mí Claro. no... También saber cuánto es suficiente, en plan, yo estoy mucho más feliz trabajando con pequeños emprendedores ahora que de momento no conoce casi nadie, que ya conocerán en algún momento, pero ahora mismo no. Estoy muchísimo más feliz que trabajando con una empresa del IBEX 35, como Claro. antes, ¿no? Y eso me da como mucha felicidad. Entonces hay como cosas para llegar a esa conclusión que he tenido que dejar Claro. atrás. Bueno, la autoexigencia también que decíamos Claro. antes, todo esto. Hay que pasar esa tormenta antes de llegar a Sí, la playa. sí, sí. ¿Y cómo crees que se construye una vida más consciente y alineada contigo misma? Con mucha intención. Sobre todo cuando vienes de mucho piloto automático, o yo lo he vivido así, es una energía diaria que tienes que poner en hacerte muchas preguntas constantemente hasta que vuelves como a encauzar el camino, digamos. O yo por lo menos lo viví así, en el sentido de que eso, de que intencionadamente dices, vale, ¿hoy qué voy a hacer? Esto y esto. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que queríamos salir de aquí para entrar allí. Vale, pues entonces lo hago, ¿no? Entonces, digo mucha intención porque es un trabajo diario Claro. que metes energía diariamente en hacerte esas preguntas. Mm. Entonces, bueno. Y aquí una pequeña pregunta. Te haces tu lista, tienes tu intención, sabes por qué lo haces, pero a lo mejor no te ha dado tiempo a hacerlo. Esa voz autoexigente que tenías antes, ¿qué lugar ocupa ahora? Claro, es como lo de escribir esto, por eso para mí es tan importante, ¿no? Porque en ese proceso sale. Entonces Claro. tienes como que decir, vale, me estás diciendo esto, pero paso No. de tu rollo. Entonces Claro. yo sigo por eso digo lo de la intención, porque tus automatismos te van a saltar igual, o a mí me saltan igual. No, o sea, no soy un ser de luz, ojalá, de que no me saltan los automatismos, pero en esa intención te haces las preguntas, te viene el autoexigente y te dice no sé qué, te viene el síndrome de la impostora y te dice no sé cuántos. Entonces, a ver, yo lo voy a hacer igual. Sí. Es como dialogar, o dialogar no es, bueno, sí, es dialogar, no es negociar, que eso no, pero dialogas. Entonces, bueno, dejarme en paz que yo lo voy a hacer igual, ¿no? Entonces, por eso digo lo de la intención, porque es un coñazo. Sí. Es un tiempo diario que tienes que meter ahí, por lo menos hasta que no encuentras un poco te encauza un poco el camino. Hasta que luego quizás lo haces un poco automáticamente, más Claro, fácil. claro, hasta que vuelva un ciclo de que te vuelvas a Claro. Y replantear entonces todo. ya, por aquí ya he Y entonces pasado otra vez. y otra vez. Bueno, y estamos llegando al final y siempre me gusta saber qué le dirías a alguien que se siente perdido o está empezando de nuevo. ¿En qué? ¿En el emprendimiento En, que haga o en la vida en general? en la vida en general, o un emprendimiento, o Que tenga paciencia, porque es un lugar muy incómodo. Entonces, es tan incómodo que lo primero que vas a querer hacer es volver a lo ya conocido. Entonces, o sea, perpetúas una situación que ya quedamos que no te gustaba. Entonces, creo que la clave está aguantar en esa incomodidad, que es muy desagradable, nadie quiere estar ahí, no. es un limbo raro que no sabes ni por dónde te da el aire, pero hay que esperar ahí un rato porque ves una nube aquí delante, pero es que tienes que pasar al otro lado de la nube de alguna manera. Sí. Entonces, aguanta ahí. Es que realmente no hay mucho más que hacer que tener paciencia, compasión con una misma y esperar a que pase eso, la tormenta, ¿no? Que decías Exacto. antes. ¿Y qué significa para ti seguir? Para mí es tener ganas de hacer cosas. Es un poco eso, ¿no? Muchas veces cuando estás en un mal momento, para mí el medidor de cómo de mal estoy es cuántas ganas tengo o ¿Sí? no tengo, ¿no? Entonces, de las pocas ganas que tenga, intento tirar de ellas para continuar. Lo que sea, a veces es, no sé, comer mejor esta semana y a veces es
empezar un proyecto porque estoy a tope de ganas, ¿no? Sí. Y a veces son cosas pequeñas de, no sé, de, bueno, voy a cambiar estas cosas de sitio en casa y ya está, y nada más. Pero sí, tener ganas es tirar de ese hilo de motivación y para adelante. Bueno, pues esto ha sido nuestro episodio 8 de Seguimos. Marta Falcón, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y seguimos.